Bienvenidos a su programa Interrogantes Bíblicos, donde continuamos dando respuesta a cada uno de esos interrogantes que hay en cada uno de ustedes. El interrogante para el día de hoy es cómo Dios usa las generaciones. Vamos a tratar de dar entonces luz en la palabra de Dios acerca de este interrogante. Cuando hablamos de generaciones en la Biblia, estamos hablando de un grupo precisamente de personas que viven al mismo tiempo, pero que están precisamente enmarcados en una aproximación de 30 años. La sociología ha empezado a clasificar precisamente las edades o los grupos de personas en este rango como tal. Puede tratarse también de diferentes clases de personas que están caracterizadas por ciertas cualidades como tal. La palabra hebrea que se utiliza ahí es la palabra genealogía y significa apilar en círculo. Esa palabra hebrea se usa precisamente para referirse a una clase de personas caracterizadas por ciertas cualidades. La palabra griega que se utiliza es genea y se refiere a un número de personas también que los abarca un tiempo, una cultura y que precisamente tienen un común denominador entre todos ellos. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 9, encontramos una referencia acerca de la palabra generación. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Desde aquí podemos ver el hilo conductor de lo que era el propósito de Dios cumplido en cada generación. Sabemos que precisamente Noé se le llama justo y precisamente a través de él iban a ser guardadas 8 personas, su contexto familiar, cuando se da el tiempo de el diluvio. Pero antes de eso tendríamos que hablar de un hombre llamado Taré, padre de Abraham, que sale de Ur de los Caldeos y que en esa mitad de travesía, en esa mitad de viaje, llegan hasta Aram, pero precisamente no vio lo que Dios iba a hacer en su generación, que estaba representado en Abraham. Entonces ya hacemos ese juego mental, precisamente Dios va a usar cada generación para cumplir su propósito y para ejecutar lo que Él quiere hacer sobre la humanidad. Así que esas generaciones, ese grupo de personas que viven contemporáneamente, por eso la Biblia se refiere a Dios como el Dios de las generaciones. Eso es algo bien hermoso, el Dios de las generaciones. Cada generación tiene un trato especial con Dios. Eso lo podríamos resumir también en lo que es el dispensacionalismo y seguramente en otra oportunidad hablaremos acerca de las dispensaciones. De tal manera que cuando hacemos un análisis un poco más profundo sobre este tema, precisamente una de mis lecturas ahora que estoy haciendo es este libro de Agustín Laje, que tiene por título Generación Idiota. Y él aquí menciona algo que quiero citar textualmente. La casa de los abuelos es la casa de los nietos. Es un lugar de encuentro intergeneracional. Muchos de nosotros venimos de ese tipo de hogares, donde nuestros papás por temas laborales tenían que estar rindiendo bastante tiempo a una empresa y los que terminaban muchas veces cuidando a esos nietos, pues eran los abuelos. Se llegaba a la casa del abuelo y luego ese lugar se convertía en un lugar de encuentro con los primos, con los tíos y por eso se le llama un encuentro intergeneracional. Desde antaño, la juventud ha sido objeto de deseo y ha despertado la imaginación de diversas maneras, como tal. Por ejemplo, en el siglo VII, Isidoro de Sevilla creía que la fuente de la juventud podría encontrarse en Oriente. Un cantor de gesta del siglo XIII
sostenía que el río Nilo tenía ese manantial de la eterna juventud a través de sus aguas como tal. La antigüedad también concede en muchos casos un lugar importante a los ancianos, incluso en una sociedad guerrera como la espartana, precisamente se colocaba a los viejos, a los ancianos en el poder. Lo que podemos notar aquí es que cada cultura en cada época de tiempo va encasillando las diferentes generaciones y le va asumiendo diferentes roles de acuerdo al desarrollo que van teniendo dentro de la sociedad. Lo que es la sociología moderna ha venido clasificando algunos grupos precisamente de generaciones, y vamos a hablar solamente de tres para dar respuesta a esta pregunta. Primero, encontramos precisamente esa generación conocida como los boomers, que son los que nacieron entre 1946 y 1964. La característica principal de ellos es que nacen después de la Segunda Guerra Mundial y precisamente ellos van a tener unas características muy diferentes a las demás. Posteriormente se les designa como la generación de cemento, una generación muy fuerte, una generación bastante aguerrida, pero con unas brechas emocionales tremendas, y por eso entonces posteriormente se habla o se designa la brecha generacional que hay entre cada una de estas clasificaciones como tal. Posteriormente entonces aparecen los millennials, y estos millennials entonces son los que van a nacer entre 1981 y 1996. Y posteriormente van a aparecer los de la generación Z, que son los que nacen 1997 al 2012, con una avalancha de tecnología encima, con una cantidad de habilidades que no poseían las otras dos generaciones, y precisamente esto hace que entonces se tenga una cosmovisión muy diferente de acuerdo a esa etapa de tiempo en el que hemos estado sobre la tierra. Por ejemplo, dentro de esa brecha generacional se va a empezar a presentar una brecha espiritual, y aquí es donde entonces esto cobra relevancia en cada uno de nosotros, porque precisamente en lo que son cada generación se va a cuestionar un poco sobre todo el término de autoridad y el concepto en el caso de nosotros, en el caso de cada una de nuestras vidas, como el concepto de iglesia. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, los boomers, esa autoridad la ven vertical, es una autoridad pastoral incuestionable, donde había un respeto por ese hombre elegido por Dios como tal, mientras que las otras generaciones la veían diferente. Por ejemplo, el término iglesia, el concepto iglesia, lo ven como una institución, como un edificio, como una denominación, y ahí es donde aparece entonces cada generación que se va a ubicar en el denominacionalismo que nos ha alcanzado hasta el tiempo de hoy precisamente. Y lo que es la generación millennial y la generación Z ya ven esa autoridad horizontal, es completamente opuesto, es algo dialogado. El concepto de iglesia ellos lo manejan como una comunidad relacional, grupos pequeños, y por eso es que precisamente hay tanto secreto en lo que tiene que ver con las nuevas generaciones, en los grupos pequeños, en los grupos de hogar, en los grupos de casa, en el modelo celular, dentro del concepto de nosotros como iglesia. El salmista es muy claro cuando en el Salmo capítulo 22, verso número 30, hace la siguiente referencia, que también nos puede ayudar un poco a ser pues más bíblicos también en la respuesta del día de hoy. Leo en el nombre del Señor Jesús. La posteridad le servirá. Esto será contado
de Jehová hasta la postrera generación. Esta es una de la colección de los salmos de David como tal, y precisamente tiene que ver con esos conceptos generacionales. Entonces, aquí es donde podemos entender y hacer un análisis cada uno de los que va a ver este video. Básicamente, a la generación que usted pertenece, precisamente es donde vamos a analizar los pros, las ventajas, las desventajas que hay en cada una de ellas, pero sobre todo teniendo en claro que la edad promedio de cada uno de nosotros, pues el salmista David es el salmista es claro en eso. De hecho es el Salmo 90, el verso, todo el contexto de ese salmo que lo escribe Moisés. Él va a decir más o menos que la edad promedio del hombre es entre 80 y 90 años. Eso quiere decir que si una generación son 30 años, entonces promedio nosotros vamos a vivir un promedio de 3 generaciones como tal. Lo bonito de esto es cómo yo voy a permitir que en esas 3 generaciones que Dios me va a dar, quizás menos, otros un poco más, cómo voy a usar yo ese tiempo aquí en la tierra precisamente para ser de bendición y entregar un legado que van a continuar las futuras, las nuevas generaciones, que cada vez se les va a ir dando un nuevo nombre, cada vez van a ir modificando su estilo de vida, van a ir precisamente evolucionando a otros pensamientos, a otras prácticas como tal. Pero yo creo que aquí no podemos ni demonizar ninguna generación, cualquiera que sea, sino que precisamente tenemos que aprender a dar esos cambios, a aprender a amalgarnos, ese amalgamiento precisamente que tiene que ver entre las brechas generacionales y cómo yo debo entonces encajar. Por ejemplo, para ir cerrando el video, lo que estamos viviendo como iglesia en este tiempo contemporáneo, en este posmodernismo, es algo impensable a lo que se habría pensado seguramente hace años. Pantallas en nuestras iglesias, luces en nuestras iglesias, todo un escenario alrededor de lo que es la congregación, y eso no está mal, solamente que si tenemos una mente cerrada para no abrirnos a ese tipo de situaciones, entonces seguramente estaremos en problemas con las nuevas generaciones que vienen. Entonces recuerde, las generaciones son usadas por Dios para traer posteridad y para Él precisamente seguir siendo el Dios de las generaciones.